Trump acaba de tomar la decisión que puede reconfigurar completamente el equilibrio de poder en el Medio Oriente, y esta vez las consecuencias no se limitan a Irán, se extienden a todo el orden energético global. Porque en las últimas 48 horas ocurrieron tres señales de forma simultánea: una movilización naval estadounidense en el Golfo Pérsico, una reunión de emergencia en la Situation Room de la Casa Blanca y una advertencia pública directa de Trump a la República Islámica. Cuando estas tres señales coinciden, los analistas militares dejan de hablar de presión estratégica y empiezan a hablar de algo mucho más serio. En este análisis vamos a explicar exactamente qué decidió Trump, porque el estrecho de Hormuz vuelve a ser el punto de mayor tensión del planeta, y cuáles son los dos escenarios que los analistas están monitoreando ahora mismo. Para entender por qué esta decisión es tan relevante, hay que entender primero lo que está en juego. El estrecho de Hormuz es, en este momento, el punto más estratégico del mundo. Por ese canal de apenas 33 kilómetros de ancho pasan cada día entre 17 y 20 millones de barriles de petróleo, cerca del 20% del consumo energético global. Japón depende de él, Europa depende de él, incluso China, que públicamente apoya a Irán, depende de él. Y Irán lo sabe. Pero existe un detalle todavía más preocupante. Desde la llegada de Trump a su segundo mandato, las negociaciones sobre el programa nuclear iraní han llegado a un punto crítico. Irán continúa enriqueciendo uranio a niveles cercanos al 84%, un umbral que los analistas de la IEA califican directamente como umbral de armamento. Y Trump, que ya utilizó la política de presión máxima durante su primer mandato, acaba de indicar que esta vez no habrá una tercera oportunidad diplomática. La semana pasada, en una declaración confirmada por tres funcionarios de la Casa Blanca, Trump comunicó a sus asesores militares que estaba listo para autorizar una respuesta directa si Irán bloqueaba o atacaba infraestructura en el estrecho de Hormuz. Esto no es retórica, es un cambio de postura formal. Durante los últimos meses, la posición de Washington había sido de disuasión pasiva, mantener presencia naval en la región sin provocar una escalada directa. Pero ahora existe una señal diferente, porque el portaaviones USS Carl Vinson fue reposicionado al Golfo Pérsico hace apenas 72 horas, acompañado de destructores con capacidad de intercepción balística y submarinos de ataque. Y fue exactamente aquí donde la situación comenzó a cambiar. Porque un portaaviones no se reposiciona para hacer una demostración simbólica. Un portaaviones se reposiciona cuando alguien ha tomado ya una decisión. Pero existe un detalle todavía más delicado. Irán no se quedó en silencio. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria respondió con ejercicios militares propios en el estrecho, más de 3.000 efectivos movilizados, más de 40 unidades navales en posición de intercepción, misiles antibuque y drones de largo alcance desplegados simultáneamente. ¿Estamos viendo una respuesta proporcional o una advertencia de que Irán está dispuesto a ir más lejos de lo que nadie esperaba? Aquí es donde muchos analistas cometen el error de comparar este momento con la crisis de enero de 2020. Pero la situación actual tiene tres diferencias fundamentales. Primero, en 2020, Irán tenía su economía relativamente estable. Hoy, las sanciones han reducido sus reservas de divisas a niveles críticos. Segundo, en 2020, el programa nuclear iraní estaba todavía en expansión. Hoy, Irán ya tiene suficiente uranio enriquecido para producir entre 3 y 4 dispositivos nucleares y tomara esa decisión. Y tercero, y este es el detalle más preocupante, en 2020 había canales diplomáticos activos a través de Omán y Qatar. Hoy, esos canales están suspendidos. Las guerras raramente escalan de manera repentina. Escalan por etapas. Y cuanto menor es el número de canales diplomáticos activos, mayor es el riesgo de errores de cálculo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Trump ordenará una acción militar directa contra Irán? Si crees que sí, comenta ataque. Si crees que habrá negociación, comenta acuerdo. Eso ayuda muchísimo al canal. Los analistas que monitoran esta situación en tiempo real identifican dos escenarios posibles, y ninguno de los dos es cómodo. Escenario 1. La presión funciona. Trump utiliza la movilización naval como herramienta de negociación. Irán, bajo presión económica y sin apoyo diplomático suficiente, acepta volver a la mesa. Se firma un entendimiento temporal que reduce la tensión inmediata. Este escenario es posible, pero tiene un problema, porque Irán ya aprendió, después de 2015 y de 2018, que los acuerdos con Washington pueden ser cancelados unilateralmente en la siguiente administración, lo que significa que cualquier acuerdo que firme hoy tiene una fecha de caducidad política visible. Escenario 2.
La escalada continúa. Ninguna de las dos partes cede. Irán lleva a cabo un incidente de baja intensidad, el bloqueo de un buque, un ataque de drones contra infraestructura regional o un incidente en el Golfo que Washington interprete como cruce de línea roja. Y fue exactamente en ese punto donde la situación de 2019, cuando Irán derribó un dron militar estadounidense, casi desencadenó una respuesta directa. Trump firmó la orden de ataque y la canceló 10 minutos antes de su ejecución. ¿Pero cancelaría esa misma orden hoy? Eso crea una situación extremadamente peligrosa, porque ambos lados continúan aumentando presión al mismo tiempo, y cuanto mayor es la presión simultánea, menor es el margen para el error. Si la crisis escala, las consecuencias no se limitarán al Medio Oriente. Ya no existe el mismo acceso coordinado a los mercados energéticos. Ya no existe el mismo margen de reservas estratégicas en Occidente. Ya no existe el mismo nivel de coordinación entre los aliados de la OTAN sobre cómo responder a un conflicto en el Golfo. El precio de petróleo ya reaccionó, un aumento del 7% en los últimos 5 días de negociación. Los mercados financieros comenzaron a descontar prima de riesgo geopolítico por primera vez desde octubre de 2023. Y 3 países del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, activaron de manera silenciosa protocolos de emergencia energética que no utilizaban desde la Primera Guerra del Golfo. Pero existe un detalle todavía más preocupante. China, que consume el 40% de petróleo iraní bajo acuerdos de compra opaca, tiene ahora un incentivo directo para mantener el conflicto en un nivel de tensión que eleve los precios energéticos globales, sin que escale hasta un punto que amenace su propia cadena de suministro, lo que significa que Pekín podría estar operando como freno y acelerador al mismo tiempo. Ahora, la gran pregunta es, ¿estamos viendo solamente otra etapa de presión estratégica entre Washington y Teherán o el inicio de un conflicto que ninguno de los dos lados puede controlar completamente una vez que comience? Tal vez Trump solamente esté usando la movilización militar como palanca de negociación. Tal vez Irán todavía esté calculando si puede resistir la presión sin ceder. Pero existe un problema. En geopolítica, el momento más peligroso no es cuando dos potencias deciden ir a la guerra. El momento más peligroso es cuando ambas creen que la otra no va a actuar y ambas se equivocan al mismo tiempo. Si quieres seguir acompañando los principales acontecimientos de la geopolítica mundial, conflictos internacionales y análisis estratégicos diarios, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones, porque los próximos meses podrían redefinir completamente el equilibrio global de poder.